Hola, ¿cómo estás? Aunque la versión bíblica afirma que los judíos son descendientes de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, y que fueron liderados por Moisés durante el Éxodo, arqueólogos e historiadores consideran estas historias como mitología. A pesar de su importancia para la identidad judía, existen evidencias de la existencia de reinos israelitas desde al menos el siglo VI a.C., además de los primeros episodios de la diáspora promovidos por los asirios y luego por la deportación a Babilonia en tiempos de Nabucodonosor II. Con la propagación del cristianismo, los judíos fueron responsabilizados por la muerte de Jesús y objeto de persecuciones y expulsiones, especialmente en la Europa cristiana. A finales del siglo XIX, surgió un nuevo tipo de antijudaísmo basado en la raza más que en la religión, que tuvo su expresión más trágica en el Holocausto. Pero, ¿cómo surgieron los judíos? ¿Cuáles fueron los principales acontecimientos de su historia? ¿Por qué han sido tan perseguidos? Continúa viendo y te contaré todo esto. De acuerdo con la Biblia hebrea, los judíos trazan su origen hasta el patriarca Abraham, sus hijos Isaac y Jacob, y las matriarcas Sara, esposa de Abraham, Rebeca, esposa de Isaac, y Raquel, una de las esposas de Jacob. Las 12 tribus de Israel son descritas como fundadas por los 12 hijos de Jacob. Emigraron a Egipto, donde fueron esclavizados hasta que participaron en el éxodo liderado por Moisés. Conquistaron Canaán bajo el liderazgo de Josué y pasaron por el período de los jueces, seguido por la monarquía con los reyes Saúl, David y Salomón. Tras la división del reino unificado en Israel y Judá, algunos arqueólogos e historiadores consideran que gran parte de la versión bíblica es mítica. En su lugar, creen que los israelitas y la cultura judía surgieron de una evolución religiosa, primero basada en la monolatría y luego en el monoteísmo, en lugar de un patriarcado. El éxodo y las guerras en Canaán fueron eventos importantes que moldearon a los israelitas como un grupo étnico distinto. Además, comparten una herencia genética de 4,000 años. Los israelitas se hicieron visibles en los registros históricos entre los años 1200 y 1000 a.C., con la estela de Merneptah mencionando a Israel alrededor del año 1200 a.C., constituyendo la evidencia textual más antigua sobre la existencia de los judíos. La diáspora judía se refiere a la dispersión del pueblo judío fuera de su tierra natal. Según la Biblia hebrea, el primer episodio ocurrió cuando los asirios exiliaron a los israelitas del reino de Israel en el siglo VIII a.C. 2 siglos después, los babilonios deportaron a los israelitas del reino de Judá. Durante este exilio, se utilizó por primera vez el término judío en el libro de Esther. Durante el periodo del dominio romano, los judíos enfrentaron la destrucción del segundo templo en el 70 después de Cristo, y la diáspora se intensificó. La expansión islámica trajo cambios significativos, permitiendo que los judíos se restablecieran en Jerusalén bajo el califa Omar. En la Edad de Oro de los judíos en la península ibérica, florecieron cultural y económicamente bajo el dominio musulmán. Sin embargo, las cruzadas trajeron persecuciones severas, y la expulsión de los judíos de varias regiones europeas se convirtió en algo común. Durante la Inquisición española, los judíos enfrentaron conversiones forzadas o exilio, llevando a muchos a buscar refugio en el Imperio Otomano, donde fueron tratados con mayor tolerancia. En el siglo XIX, el movimiento sionista surgió con el objetivo de establecer un Estado judío independiente, lo que culminó en la creación del Estado de Israel en 1948. Desde entonces, Israel ha estado involucrado en varios conflictos significativos que han moldeado su historia. La Edad Media fue un periodo de cambios dramáticos para los judíos en Europa. En muchos lugares, enfrentaron restricciones económicas y sociales, así como persecuciones esporádicas. Sin embargo, también hubo periodos en los que florecieron cultural y económicamente. En el Renacimiento, los judíos contribuyeron a la ciencia, la medicina, la filosofía y el arte, a pesar de las continuas discriminaciones. En los siglos XVIII y XIX, la Ilustración y los movimientos de emancipación trajeron nuevas esperanzas y desafíos. Aunque algunos judíos se asimilaron en las sociedades europeas,
Otros enfrentaron una creciente ola de antisemitismo. Este periodo vio la aparición de nuevas formas de discriminación, basadas no solo en la religión, sino también en teorías raciales pseudocientíficas. El siglo XX fue testigo de los horrores del Holocausto, en el que 6 millones de judíos fueron asesinados por el régimen nazi. Esta tragedia impulsó aún más el movimiento sionista y llevó a la creación del Estado de Israel en 1948, que ha sido un refugio para judíos de todo el mundo. Desde su establecimiento, Israel ha enfrentado numerosos desafíos y conflictos, pero también ha logrado grandes avances en tecnología, ciencia y cultura. Hoy en día, sigue siendo un centro de la vida judía global y un símbolo de la perseverancia y resiliencia del pueblo judío. Espero que hayas disfrutado de esta revisión detallada de la historia judía. Gracias por ver el vídeo, y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima.